Bienvenidos al canal de YouTube Gloria y la Historia. Hoy vamos a ver la segunda parte dedicada al monasterio de las Huelgas de Burgos. El día pasado vimos ya la parte del origen, la historia, de sus fundadores, etc. Bien, hoy vamos a ver los exteriores. Visto desde fuera, impresiona por su carácter de fortaleza medieval, que responde a consideraciones primarias de defensa y aislamiento propias de una arquitectura castrense. Vamos a comenzar por distinguir el compás de afuera del de dentro. En el castellano antiguo se llamaba compás a la plazuela o espacio reservado existente delante de las puertas de los monasterios e iglesias. En este caso, ambos compases, el de afuera y el de dentro, están unidos por una puerta ojival que vemos aquí, gótica por tanto, y almenada. La entrada al monasterio está al fondo del compás de adentro, protegido por esta arcada que vemos aquí, apuntada con una especie de gablete y una arquivolta o bocel que termina descansando sobre unas ménsulas. Vemos las almenas de lo que decíamos anteriormente. Allí vemos el fondo del monasterio, con la torre, que es obra del siglo XIV. Parece ser que en esta torre se alojaron en alguna ocasión los reyes. Y se dice también que en ella nació Pedro I de Castilla en 1334. Aquí vemos compás de dentro y aquí vemos ya la iglesia. A lo largo de la iglesia está adosada esa arquería abierta que se llama claustro de los caballeros. Tiene 2 puertas y 10 arcos geminados, con columnas y capiteles de una sola pieza y con decoración variada. Vemos aquí que está soportado por fuertes contrafuertes. Aquí distinguimos la puerta real, que solamente se abre cuando en ocasiones vienen los reyes. El atrio vemos también que está iluminado por un hermoso rosetón de radios dobles y arcos de medio punto. Aquí vemos de la entrada de la puerta al claustro de los caballeros, vemos que es una arcada ojival decorada con arquivoltas, y estas arquivoltas descansan sobre columnas con capiteles de decoración floral, ya que en el cister no se utiliza para nada las decoraciones, digamos, personales, de personas, de gentes, etc., ¿no? Bueno, aquí tenemos el claustro, ya lo vemos. Vemos el rosetón. El rosetón es románico, como os decía, de radios dobles, con arcos de medio punto. Lo vamos a ver mejor en esta siguiente, que se aprecia mejor que los arcos son profundos, ¿no? Tienen como una especie de bóveda de cañón, están a reposar sobre columnas geminadas. En el atrio hay 2 sepulcros de principios del siglo XIII, con representaciones del Pantocrátor, está dentro de la mandorla o almendra mística, y rodeado de apóstoles, bajo arquerías colgadas y escenas de la muerte y elevación del alma por manos de los ángeles. Aquí lo vemos. El exterior de la iglesia, aunque iniciada su construcción con parámetros arquitectónicos foráneos,
pues, propios de la Orden del Císter, se enriqueció con aportaciones autóctonas. Por ejemplo, se añadió esa airosa torre defensiva y ese pórtico lateral que hemos visto que aparece repetidamente en otras iglesias románicas castellanas a manera de claustro. La iglesia responde a arquitecturas y recursos estructurales de influencia angevina y al procedimiento de las bóvedas de ojivas, algo recién inventado para dar gloria a San Bernardo. Vemos que el monasterio es grande porque se preveía que iba a haber allí una numerosa comunidad y además tiene un destino, que es el de ser panteón regio. Por tanto, todo ello, digamos que reclamaba un templo espacioso. Vemos esta potente arquitectura. Esta es la puerta de entrada del templo, que es muy elegante, con gablete y adornada con hojas, en cuyo tímpano vemos el emblema de Castilla. Lo que decíamos del claustro, que puede haber también un elemento autóctono, porque en las iglesias románicas castellanas había esta especie de atrios, ¿no? Bueno, aquí tenemos el plano. Se dibujaron 5 naves. 5 naves, de las que la primera corre aquí, a lo largo del compás de afuera, y la última se aplicó para el ala del claustro procesional de San Fernando. Mira que 1, 2, 3, 4 y 5. La nave mayor es más amplia que las otras, tiene bóvedas de crucería, tiene 5 ábsides y 3 naves. Aquí vemos. ¿Quién la hizo? Pues las iglesias cistercienses solían comenzarse casi medio siglo después de la fundación del monasterio. Sabemos que fue fundado por Alfonso VIII y la reina Leonor, su esposa, para, digamos que este espacio de tiempo entre la fundación y empezar su construcción, pues era el tiempo para poder, obtener los recursos necesarios, es decir, los imprescindibles dineros. Pero este no es el caso de Santa María la Real de las Gorgas de Burgos. Las obras comenzaron de inmediato y no debieron de ultimarse hasta muy entrado el siglo XIII, pues los sepulcros de los fundadores no se colocaron en donde lo vemos hoy, el actual emplazamiento, hasta 1279. Vemos aquí otras dependencias. El claustro de las Costillas románicas es el resto más antiguo, como luego veremos. El claustro de San Fernando. Luego aquí tendríamos la bodega o la cilla, y luego pues diversos, elementos propios del convento. Aquí tenemos la nave mayor. No se sabe con certeza quiénes fueron sus primeros canteros. Solo se menciona que intervino un tal maestro Enrique, y también se sabe que en su construcción intervino el maestro Ricardo, al que Alfonso VIII, hay un documento en el que consta que le concede unas heredades a mediados de 1203 por su diligencia en la obra del monasterio. Con él se ha puesto también, con este maestro, relación con otros edificios góticos tempranos, como son la Catedral de Cuenca, la de Sigüenza o el Monasterio de Santa María de Huerta. En todos estos casos hay influencias de los modelos anglo-normandos del norte de África. Las cubiertas son góticas, con bóvedas de crucería siempre. Aquí vemos, por ejemplo, y destacando la central, que tiene el ábside poligonal. Tiene bóvedas de crucería simple, como he dicho, y luego se espartita en el primer tramo de la central
y octopartita en la del crucero. Los soportes que separan las naves son octogonales, prodigándose además pues las ménsulas sobre las que descansan los nervios, lo cual sabemos que es reflejo de su condición cisterciense. Y, por ejemplo, lo vemos. La nave central tiene un retablo barroco. Es del siglo XVII. Es obra de Policarpo de la Nestosa. El escultor es Juan de Pobes y el dorador Pedro Guillén. Está dedicado a la Asunción y a los lados están San Bernardo y San Benito. Como vemos, pues tiene 3 calles, digamos, de los cuales el central es doble de ancho que las de los laterales, y está coronado por un calvario. Un calvario es Cristo crucificado con la Virgen y San Juan. Esto en iconografía se denomina deesis. Aquí ellos interceden por los pecadores. Vamos a ver un poquito con detalle. Vemos las columnas salomónicas, son muy propias del arte barroco. Hay entrantes y salientes, como vemos, también característico de este estilo. El arte barroco es todo dinamismo, todo movimiento. Aquí vemos la Asunción, aquí San Bernardo y San Benito. Aquí tenemos a San Benito. Vemos que está luciendo el hábito negro propio de los benedictinos. Vemos que sostiene el báculo, lleva un libro en las manos y está flanqueado por estas columnas de fuste salomónico con racimos de uvas. Está policromado, es de bulto redondo y frente a él se encuentra San Bernardo. San Bernardo es el que hace la reforma de la orden benedictina. Había llegado a cierto relajo en lo que era la regla. Entonces, San Bernardo pues hace esta reforma y con ello es la iniciación de la orden cisterciense. Aquí vemos que ya luce el hábito blanco propio de los cistercienses. Características las mismas que hemos visto en la de San Benito. Vemos en una hornacina a los fundadores. Aquí tenemos a don Alfonso, parece que están contemplando la escena. Naturalmente no es de la época gótica, sino que es ya del Renacimiento del siglo XVI. Lo vemos, pues, entre otras cosas, por el atuendo con el que van vestidos, que no es el propio de la moda del siglo XIII. El monarca está orando, posición orante, apoyado sobre unos almohadones, y sobre el reclinatorio están sus atributos de poder, signo de la monarquía, la corona del cetro. Están bajo una hornacina de arco de medio punto. Ya en el Renacimiento vemos que es este arco el que se utiliza, y está todo con decoración policromada. En las enjutas vemos también aquí estos róleos que le dan bastante vistosidad. Aquí vemos a doña Leonor. Doña Leonor también está igualmente en posición orante. Sobre el reclinatorio, pues como digo, los emblemas de la monarquía. Está arrodillada sobre unos lujosos almohadones, y lo mismo el reclinatorio también le cubre un rico paño. La factura sabemos que es del Renacimiento. Lo vemos pues por el tipo de plegados, el estofado del manto, por la expresión, que tiene una expresión muy serena, y vemos también pues la decoración propia del Renacimiento. Aquí tenemos el friso de ovas y dardos, que se llama. Luego flores, también es muy propio del Renacimiento y del arte clásico. Claro está. Bueno, aquí tenemos el púlpito. El púlpito es giratorio.
porque estaba destinada a la comunidad de los fieles y los visitantes, de manera que había que girarlo para que las monjas pudieran ver al predicador. Lo mandó a hacer doña Catalina Sarmiento en el siglo XVI, por tanto es de estilo renacentista. Es de hierro dorado al fuego y ostenta las armas esta señora en el repujado. El lienzo representa, aquí vamos a pasar a ver el lienzo, detalle más preciso del púlpito. Vemos que en cada lado pues lleva figuras repujadas. Y aquí tenemos un lienzo. El lienzo representa la escena de las batallas de las Navas de Tolosa. Sabemos que fue en 1212, en el cual pues la campaña la organizó, la dirigió el rey Alfonso VIII, y por tanto en este lienzo se conmemora esta batalla que tuvo mucha importancia porque significó ya abrir las puertas de Andalucía para, digamos, en ese proceso de la reconquista, y supuso, pues ya digo, un hito importante porque pasar el Despeñaperros ya significaba tener más fácil el acceso a Andalucía, dominada todavía por los musulmanes. A los lados también vemos las estatuas orantes, las pinturas orantes de don Alfonso y doña Leonor. Bueno, este es el patio de este es el claustro de los San Fernando. Entonces ahí vemos que se va a dar, a través de esa puerta, se va a dar acceso a la sala capitular. Es arco puntado y la decoración es lo que llamamos dientes de sierra. Es un trabajo finísimo, lo vamos a ver en el interior. La sala capitular es donde se reunía la comunidad para debatir asuntos relacionados con el monasterio y con asuntos internos, asuntos de emprender de obras, de reformas, y cuando había capítulo general de la orden, las abadesas de otros monasterios tenían que acudir aquí a la llamada de la abadesa de Huelgas, porque era como la casa matriz, digamos, ¿no? Así se había establecido. Vemos que descansa sobre 4 pilares centrales, las bóvedas, la cubierta. Son unas 4 pilares centrales, cilíndricos, y tienen columnitas alrededor, muy finas. Este modelo también se encuentra en Cuenca, pero sí digamos que tiene la sencillez y el misticismo propio del gótico cisterciense. Aquí vemos mucho mejor, vemos las bóvedas, como cada nervio va descansando aquí sobre este pilar cilíndrico, y aquí como si estuviera recogido, ¿no?, en los diferentes nervios en un haz. Vemos que la plementería es muy fina, es lo que rellena la cubierta. Esta es una vista desde el claustro. Hay retratos de abadesas. Está también la Virgen de la Misericordia con las monjas, protegiéndolas con su manto. Y está, pues aquí como son las bóvedas, tiene bóvedas, tiene nervios secundarios. Y aquí se guarda el pendón de Castilla. Pendón de Castilla, que claro, se trajo de la batalla de las Navas. Como veis, tiene letra cúfica, por tanto es musulmán. Parece ser que era de la tienda de Miramamolín, el jefe del ejército musulmán.
Y en Burgos hay una fiesta que se llama el Curpillo, que es al día siguiente del Corpus, en el cual se hace una procesión y la autoridad puede ser el presidente de la Junta, puede ser el gobernador, pero antiguamente pues era el gobernador, capitán general, el que sacaba el pendón, exhibía el pendón, que por cierto debe tener un peso considerable. Aquí vamos a la capilla de la Asunción. Tiene vanos de herradura apuntado y lóbulos. Este arco, por ejemplo, aquí vemos estos arcos polilobulados. Está hecho con ladrillo y bueno, con piedra. Aquí tenemos el labor de ataurique, propio del arte de murallas, ¿no? Dicen que es de inspiración almohade y que estaba adosado a un pórtico del antiguo Palacio Real. Vamos a entrar. Aquí es el detalle de estos arcos que decíamos. Como es la capilla de la Asunción, pues aquí vemos como el alma de la Virgen es elevada al cielo. Observar los capiteles que son vegetales. Aquí vemos un arco apuntado por el lobulado, el material de ladrillo. Y este techo, pues es una cubierta, es una rica ornamentación lo que tiene. Tiene estalactitas cubiertas de bovedillas cuadradas, de mocárabes tallados en yeso, y tiene la importancia de ser anterior al arte granadino.